Solo hay que hacer aquí clic y Ya. Es lentico, pero funciona. ¿Dónde le diste clic? clic En la acá. pantalla. Lo que pasa es que como siempre toca darle compartir pantalla, es como si el sistema quedara en la pantalla anterior. Ah, Eso pasa con todos. Siempre, siempre, siempre hay que hacerlo. Bueno. ¿Empiezo? Buenas tardes. Buenas tardes. Para los chicos que no me conocen, yo soy Carolina Malaver, residente de segundo año. Y el tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre la presión positiva al final de la expiración y los efectos que tienen intrapulmonares y extrapulmonares. Pues más o menos es tanto los objetivos como la tabla de contenido. Vamos primero a dar una definición de qué es la PIP, un poquito de historia y la PIP a través del tiempo. Vamos a responder estas dos preguntas iniciales antes de meternos con fisiología. Primero vamos a mirar si existe o no un PIP fisiológico, que todavía es un término que se utiliza mucho, digamos, hoy en día. Mirar cuál es el objetivo del PIP y luego sí ya vamos a enfocarnos en los efectos fisiológicos, primero intrapulmonares y luego los extrapulmonares, que vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular, la presión intracraneal y tanto diafragma y presión intraabdominal. Entonces, ¿qué es la PIP? La PIP hace referencia a la presión positiva al final de la aspiración y es aquella presión que se requiere para mantener los alvéolos abiertos. Esta presión positiva tiene que estar por encima de la presión atmosférica. Con esto queremos sobre todo hacer el reclutamiento de los alvéolos que estaban cerrados y no solamente reclutarlos, sino que mantenerlos abiertos y evitar el colapso alveolar durante el proceso expiratorio. Entonces tenemos que tener claro unos conceptos físicos, digamos, importantes para poder entender un poco cómo funciona y lo que vamos a explicar posteriormente. Entonces, como ya hemos mencionado previamente, tenemos que tener claro el concepto de atracción molecular y de cohesión de los cuerpos. Entonces, como ya sabemos, existe una atracción y una cohesión entre cuerpos entre el mismo material que nos hace que las moléculas estén juntas. Por ejemplo, esto es importante porque sabemos que en el alveolo vamos a tener una interfaz líquido gaseoso y justamente en la parte líquida las moléculas del líquido van a traerse, van a tener cohesión entre sí, generando una fuerza de atracción, haciendo que se genere como una fuerza centrípeta interna y esto lo que va a hacer es que nos promueve el colapso alveolar. También justamente esta interacción entre la fase aire y líquido es importante el concepto de tensión superficial. La tensión superficial justamente cobra su importancia en la fase expiratoria y esa es la razón por la cual la aspiración es un proceso pasivo. Sencillamente cuando nosotros una vez tenemos el ciclo inspiratorio, pues se relajan los músculos inspiratorios de manera pasiva, vamos a empezar a expirar y se trata justamente por esa tensión superficial que sumada con el retroceso elástico pulmonar nos va a hacer que se genere un flujo, digamos, de aire y podamos expirar. Igualmente también tenemos que tener claro el concepto de la ley de Laplace, donde nos permite hacer una relación entre la presión que tiene que tener, digamos, una estructura cilíndrica como nuestro alveolo, con estar directamente proporcional a la tensión que se tiene en la pared, digamos, de ese cilindro. Entonces tenemos que hacer una presión específica para, digamos, que tiene que ser una presión interna específica que tiene que ser proporcional a esa tensión, porque si no va a tender a colapsarse. Y aquí también con esta ley nos permite relacionar relacionarlo con el radio, porque como sabemos, todos los alveolos no, pues, todos los alveolos y la vía aérea no tienen el mismo diámetro. Entonces, a medida que tenemos un diámetro más pequeñito, es inversamente proporcional a la fuerza que vamos a hacer. Los alveolos más pequeños tenemos que tener una presión mucho mayor para mantenerlos abiertos y evitar justamente este colapso. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en todo lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, de acuerdo a todos estos conceptos, tenemos uno, digamos, que incorporar, que es el volumen crítico alveolar. Por debajo de este volumen, lo que va a hacer es que va a tender al colapso de los alveolos. Entonces, una vez se supera, digamos, en la aspiración, una vez superamos este tipo de este volumen crítico, los alveolos van a tender a colapsar. Hay
entra, entonces, ¿por qué no colapsan todos los alveolos y por qué sencillamente, pues al final no cierra la vía aérea y nos morimos? Porque precisamente tenemos otras fuerzas compensatorias opositoras al colapso alveolar. Entonces, estas fuerzas, las fuerzas opositoras, principalmente es el surfactante, que es una sustancia que actúa como un detergente, que justamente va a hacer contraposición a esa cohesión entre las moléculas de agua, evitando como la fuerza centrípeta y el colapso, disminuyendo la tensión superficial del alveolo. La interdependencia alveolar, la presión transpulmonar positiva y la presión alveolar de oxígeno también son factores que juegan, digamos, a favor para evitar el colapso alveolar. Ya vamos a hablar cada uno de ellos un poquito más adelante. Y sabemos que cuando hay una alteración en alguno de estos, digamos, fuerzas o en alguno de estos factores, el colapso alveolar va a ser sencillamente inevitable. Entonces tenemos como específicamente las patologías que tenemos, el surfactante, todo lo que se daña una, pues va a colapsar y se dañan todas, pues todavía más. Entonces, una vez se nos colapsa, una vez digamos tenemos alteración en estos factores, tenemos colapso alveolar que ya es inevitable, necesitamos una presión positiva para abrirlo, pero no es solamente necesaria una presión positiva para abrirlo, sino que necesitamos una presión que lo mantenga abierto. Y ahí justamente viene el concepto de PIP. Es esa presión que requiere que se da para el mantenimiento, garantizando que dentro del alveolo va a haber una presión de distensión superior al de la atmósfera, que nos mantiene además el alveolo, el volumen del alveolo por encima de su volumen crítico que ya mencioné previamente, y los mantiene abiertos. Y eso se llama pues, la presión positiva al final de la aspiración. Ese es el esquema explicando un poco de manera gráfica lo que acabo de decir, donde tenemos aquí tenemos los alveolos, donde tenemos las fuerzas de colapso que justamente actúan para cerrar, que es la elasticidad pulmonar, la tensión superficial, y tenemos las otras, digamos, normal, que actúan para abrirlo. El surfactante, la interdependencia alveolar, el volumen residual, y estas, cuando se dañan, justamente lo que va, digamos, ocupar su función es y está limitado, pues obviamente por la distensibilidad que se tenga del sistema. Entonces, es importante tener en cuenta también que el PIB que se tiene puede aumentarnos y mejorar la distensibilidad pulmonar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ese PIB que está de este tamaño y tiene una máxima límite de apertura, que es el punto D. Entonces, digamos, va a tener todavía mejor distensibilidad que cuando tenemos una PIB alta, que solamente tendríamos de aquí a acá, o cuando ya tenemos una PIB muchísimo más alta, que ya no nos permite distender más el pulmón. Y justamente en muchas patologías lo que queremos es mejorar la distensibilidad pulmonar. Tener en cuenta justamente esto, la unidad respiratoria. Sabemos que los alveolos no son esferas, sino son estructuras poliédricas tridimensionales, que para, digamos, términos prácticos son esferas elásticas, y es vital mantener su apertura, porque esto es lo que nos permite tener una unidad alveolar, una unidad respiratoria funcional, teniendo también además una perfusión adecuada con la unidad alveolo-capilar, que es funcional. Entonces, hay dos conceptos, nuevamente lo que ya mencioné, el reclutamiento alveolar, abrir los alveolos que ya han estado colapsados, aumentando, digamos, esa presión que se requiere, la presión positiva, y la PIC no solamente nos permite abrirlos, sino pues mantenerlos. Entonces, un poquito a través de la historia, rápidamente, desde el PIC es un concepto antiguo, desde 1930, donde Barak y los colaboradores empiezan a estudiar el efecto del PIB y cómo funciona en modelos animales y en humanos, modelos animales que tenían sepsis. Luego después en el 46 tenemos a Conrad, que mide los efectos hemodinámicos, ya no solamente dice, ok, esto es algo local en el pulmón, sino que también ya tiene efectos hemodinámicos que va a, digamos, a afectar. En 1960 tenemos donde Gregory y los colaboradores tratan a neonatos con enfermedad de membrana hialina utilizando PIB, y estos les va pues bien, digamos, sobreviven. Y también en esta misma época es donde Ashbach describe el SDRA. A partir de ahí, a partir de 1960, como que se desencadenan un montón de estudios y seguimos estudiando como la PIB y todos sus efectos, logrando justamente encontrar ese PIB óptimo que nos vaya a mejorar, digamos, todos los parámetros. En 1975, Soter también tiene que no solamente el PIB ayuda para mejorar la oxigenación,
Y después de 1977 ahí proponen el uso del super PIB, entonces dice mejor, a medida que lo aumentemos más, pues va a mejorar la oxigenación. Entonces sabemos que ya no es tan cierto y que hay muchas, digamos, variables para eso, pero pues donde se propone en 1980 dicen que, bueno, no solamente tenemos que tener en cuenta la parte de la oxigenación, sino también el PIB nos va a producir una caída del retorno venoso del gasto cardíaco. En 1992, muy bien como su interacción del PIB con el teletrauma. Y finalmente, digamos, más acá tenemos donde ya no solamente se utiliza para mejorar la oxigenación, sino también como medidas de protección pulmonar, para proteger a nuestro pulmón cuando estamos en ventilación mecánica. Entonces, posteriormente, ya también esto es como el mismo resumen. Aquí, a partir del 2000, ya no solamente estamos como en la oxigenación, variables hemodinámicas, aquí en el 90 tenemos la curva presión-volumen, sino que también queremos la estrategia de pulmón abierto, se da como índice de reclutabilidad en 2010 y todo lo que sea con la parte como de protección pulmonar y medidas específicas de cuánto PIB tenemos que poner cuando estamos ventilando. Entonces, la primera pregunta que queremos responder es, ¿existe o no un PIB fisiológico? Entonces tenemos un poco lo que ya les había mencionado antes, estas fuerzas a favor de la apertura alveolar, lo que se oponen al colapso que estaría, digamos, de manera normal si no tuviéramos esto. Entonces tenemos el surfactante, la interdependencia alveolar, el volumen residual, el nitrógeno y el suspiro y el bostezo. Entonces el surfactante, ya les había dicho, detergente que nos reduce la tensión superficial. Tenemos en cuenta lo de la ley de Laplace y acá es importante tener en cuenta como no tienen el mismo radio, tenemos que los alveolos que tienen un radio más pequeñito van a necesitar más surfactante para justamente disminuir más esa tensión superficial porque estos tienden por la ley de Laplace a colapsarse más. Entonces, esto nos permite que no, así cuando inclusive no estamos con presión positiva, sino de manera fisiológica y natural, no se colapsen los alveolos. La interdependencia alveolar también es que la presión se transmite a través de los septos interalveolares. Entonces, digamos, en la inspiración, donde tenemos una presión negativa, que va a haber un aumento, digamos, de la presión intrapleural, estos que se distienden más, están más pegadas a la pleura, van a jalar por tracción y por la comunicación interdependencia de los septum, jalan un poquito y mantiene a los que están más lejos de la pleura de la presión negativa, los de la mitad los mantiene, digamos, también abiertos. Un poco lo contrario cuando tenemos la presión positiva, pues van a estar más distendidos y por eso pues no todos igual están del mismo tamaño, están estos más abiertos que estos, aquí al contrario. Entonces siempre, y también al evitar que se colapse uno por todas las fuerzas, digamos aquí se dañó un poquito, pues del otro la interconexión de los septos va a hacer que se abra y se mantengan abiertos. El volumen residual es lo mismo, sabemos que todos conocemos estas gráficas, sabemos que una vez uno hace una aspiración forzada, y es decir, acabamos, digamos, este volumen de reserva aspiratoria, siempre tenemos un volumen residual en el pulmón, este nunca llega a cero. Eso es otra cosa que también mantiene abierto los alveolos. Y finalmente también este punto, y es la relación entre el pulmón y la caja torácica. Entonces tenemos donde acá, que está la pared torácica, va a tener su retroceso, digamos, elástico hacia afuera, mientras que el pulmón tiene así como un retroceso hacia afuera y el pulmón tiene hacia adentro, en donde estas resistencias se igualan y son cero, donde no va a haber flujo, es la capacidad residual funcional. Y aquí, en este momento, es también lo que nos permite mantener, donde se igualan las resistencias, nos permite mantener abiertos los alveolos y tener un volumen de reserva. Esta es cuando el paciente está, las personas cuando hicieron este experimento están, digamos, paradas, sentadas como en una posición, pues, de pie, y esto es cuando están acostados. Cuando están acostados vemos que se disminuye la capacidad residual funcional, es lo que vemos, digamos, en los pacientes en la unidad. Importante ver que, y me parece importante mencionarlo, que inclusive, digamos, la caja torácica a volúmenes altos tiende a valores positivos, es decir, cuando volúmenes altos, una vez nosotros no podemos, no es infinito y no se va a extender por siempre, sino cuando tenemos volúmenes altos de pulmonares, su retroceso también es hacia adentro. Entonces, por eso está acá, digamos, en el nivel positivo.
Todo esto, más lo que mencionamos, nos dicen, no existe el concepto de una presión expiratoria positiva al final, sino que es fisiológica, sino que son todos estos mecanismos que nos permiten que los alvéolos no colapsen. Entonces, ¿cuál es el objetivo del PIB? Tenemos justamente el objetivo del PIB inicialmente, solo se creía que era para mejorar la oxigenación. Entonces sabemos que a medida de que aumentábamos la presión al final de la expiración, reclutábamos más alveolos, participaban más en el intercambio gaseoso, mejoraban solamente la oxigenación. Hoy en día también se quiere no solamente mejorar la oxigenación, y sabemos que hay un poco que puede variar, sino también mantenernos en rangos de medidas de protección pulmonar. Nosotros cuando estamos ventilando tenemos que mantenernos en esta zona de reclutamiento, como sabemos aquí en esta curva y lo que hemos visto en varios fores pues pasados, la esteresis pulmonar, primero necesitamos una presión donde se venza toda esa parte resistiva de la vía aérea, donde nos permite el punto, digamos, el punto de inflexión inferior y mantenernos acá, porque también si estamos en este rango, la apertura, cierre y apertura cíclica de los alveolos nos van a producir ateletrauma, entonces pues también queremos mantenernos acá. Y cuando ya nos pasamos del punto de inflexión superior, donde una mayor presión no va a generar cambios en volumen, pues aquí ya estamos en el punto de sobredistensión y esto no solamente nos produce daño al pulmón, sino que nos va a aumentar el espacio muerto, implementar también el shunt, ya vemos por colapso de los capilares. Entonces, lo que se quiere mirar es ese balance, justamente entre mejorar, reclutar lo suficiente, mejorar la oxigenación y prevenir todas las lesiones que nos puede llevar la ventilación. Y para eso necesitamos obtener una PIP óptima, que depende de las características de cada paciente, las características, pues, con lo que estemos en la enfermedad, además, que varía mucho, sobre todo el SDRA. Entonces, bueno, ya entrando en la parte de los efectos fisiológicos, vamos a hablar primero de los intrapulmonares y luego de los extrapulmonares. Entendiendo un poco el estado, digamos, natural en reposo, aquí tenemos donde la presión pleural es ligeramente negativa. Cuando vamos a tener una inspiración espontánea, se contraen los músculos de la inspiración, diafragma y músculos intercostales, lo que genera una presión un aumento de la presión negativa. Entonces, lo que va a hacer es que ese aumento de la presión negativa que nos va a hacer tener varios efectos, digamos, primero disminuye el retorno venoso ya vamos a explicar esto con más detenimiento, pero pues disminuye la poscarga del ventrículo derecho porque disminuye la presión pleural y también nos va a hacer que tenemos una mayor presión negativa, aumento del gradiente del gradiente de la aurícula derecha con la presión de llenado sistémico que nos va a mejorar el retorno venoso, disminuir la poscarga pulmonar y nos va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, un poco es para entender lo que hace normal. Cuando le ponemos una presión positiva, pues sería de base, vamos a alterar cada uno de estos factores para hacer lo contrario. Entonces, primero, ¿qué tenemos? El efecto del PIB y el volumen pulmonar. Siempre nos estamos moviendo en medio de dos balance entre el reclutamiento y la sobredistensión, como dos puntos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, donde vemos en esta curva de volumen-presión, que tenemos al aumento del PIB, al poner una presión positiva al final de la expiración mayor, va a generar un cambio importante en el volumen. Entonces, en este caso, el PIB me aumenta el volumen pulmonar, porque estamos moviéndonos justamente en esa zona de reclutamiento. Pero tenemos aquí en el otro caso, donde ya no estamos en esa zona, digamos, del pulmón abierto donde nos queremos mover, sino que estamos ya en la curva de arriba, por encima del punto máximo de inflexión, donde los aumentos de PIB, acá pasar de un PIB de 5 a 15, no me van a producir un cambio en volumen y lo que me hace es que me aumenta la presión que le estoy ejerciendo al sistema. Esto estamos acá moviéndonos ya en la hiperinflación. Aquí vamos a generar más daño y no se va a generar un aumento, digamos, de la oxigenación ni de la ventilación. Entonces, ahora PIB con el intercambio gaseoso, obviamente tenemos que, cuando tenemos PIB y las atelectasias, pues es digamos, el objetivo, pero nuevamente, PIB bajito o sin PIB va a haber promover ese colapso alveolar y va a producir
disminución de la difusión de oxígeno y produce teletrauma, y también cuando tenemos el PIB demasiado alto, pues ya estamos sobredistendidos. Saber que la oxigenación, cuando se pone, digamos, cuando se pone un PIB, va a aumentar la oxigenación precisamente porque disminuye el shunt en los pacientes. Sin embargo, porque pues tenemos las áreas que van a estar bien perfundidas y bien ventiladas. Sin embargo, vemos que este efecto, cuando tomamos gases arteriales en pacientes que no son reclutables, también van a haber el PIB también va a mejorar, disminuir el shunt. Y esto sobre todo no es porque haya una mejor oxigenación, sino porque va a haber uno de los efectos es disminuir el gasto cardíaco. Entonces, también toca tenerlo en cuenta. En cuanto a la ventilación, ya vamos a ver que tiene ventilación que se mide sobre todo mirando la PaCO2 y hace referencia al espacio muerto. Tenemos lo mismo, una distribución en forma de U, donde el reclutamiento sí nos va a disminuir el espacio muerto, pero también donde tenemos la sobredistensión que nos va a aumentar el espacio muerto por colapso también de los capilares. Entonces el efecto neto es variable. Y justamente encontré, digamos, este estudio que nos muestra un poco la curva. Entonces es un estudio del 2012 publicado en el Respiratory Care, donde tenían en China 23 pacientes, diagnóstico por SRA, y querían ventilación mecánica controlada por volumen, con un volumen tidal de 6 y que están viendo todas sus variables hemodinámicas. Se les hace una maniobra de reclutamiento y con una insuflación sostenida 40 centímetros de agua por 30 segundos. Y comienzan a medir el PIB de manera decremental, desde, bueno, tienen una base 20 hasta 0. Y aquí vemos justamente en esta curva, ven acá, digamos, el espacio muerto, tiene justamente esa forma de U. Entonces, tenemos acá, a medida que vamos disminuyendo el PIB, vamos metiéndonos como en la forma de U, donde lo estamos, digamos, acá de 0 aumentando, pero en medio donde ya nos pasamos con un PIB muy alto a la sobredistensión, vuelve a subir el espacio muerto. Entonces, tenemos que encontrar justamente ese PIB, digamos, óptimo, donde el espacio muerto, la fracción del espacio muerto que viene acá, sea menor, donde no estamos ni en aquí como reclutando, ya no sobredistensión. Y esto también, pues teniendo en cuenta de la compliance, que digamos es justamente uno de los patrones que queríamos mejorar al distender y al tener esa apertura alveolar, lo mismo, el punto 12, un PIB de 12, pues encontraron que van a tener tanto menor espacio muerto como mejor distensibilidad. Sin embargo, vean acá que midiendo la PAFI, un poco nos mide la oxigenación, siempre teníamos de 0, iba aumentando, 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 aumentando. Entonces, obviamente, esto justamente hay otros efectos que tienen en cuenta como la disminución del gasto cardíaco. Entonces, no es lo que se pueda medir directamente equivalente a más PIB, mejor oxigenación, no necesariamente. Entonces, dice acá se ha encontrado que justamente esto, la fracción del espacio muerto era un factor independiente predictor de mortalidad para esos pacientes. Entonces, acá porque tenemos esto, en parte tiene que ver el efecto también que tiene el volumen y las resistencias pulmonares. Entonces, como lo explicó Cata también y lo mencionó en el cuerpo pasado, tenemos ahí dos tipos de vasos en el pulmón. Tenemos los extraalveolares y que están sometidos a la presión pleural, y tenemos los capilares alveolares que están sometidos sobre todo a la presión alveolar. Y justamente acá tenemos que cada uno van a tener comportamientos diferentes. A medida que nosotros aumentamos en los vasos extraalveolares, acá, a medida que se aumenta el volumen, esto es justamente porque va a haber un aumento en la presión transmural y la tracción radial va a abrir estos capilares, perdón, y va a hacer que disminuya la resistencia. Por el otro lado, los vasos alveolares es todo lo contrario. A medida de que aumenta el volumen, los alveolos se distienden y comprimen en una compresión de los vasos intraalveolares, lo que va a aumentar su resistencia. La suma es de estas dos resistencias del sistema, pues sencillamente es esta forma de U. Entonces, aquí más o menos sería la capacidad residual funcional, donde se suman las resistencias de los capilares alveolares y extraalveolares. Importante saber, bueno, obviamente esta ley también de Poiseuille, que es la del radio al cuadrado. Entonces, obviamente sabemos que los más pequeñitos, pues el efecto va a ser de la resistencia todavía mucho mayor cuando disminuimos pues el radio. Importante entonces es esta curva. Sabemos que la ventilación con presión positiva va a aumentar tanto la presión alveolar como la presión pleural.
Entonces, en general, si tenemos ese concepto, aumentaría en total las resistencias pulmonares. Lo que pasa es que no es, digamos, tan blanco y negro, porque tenemos que los pacientes que nosotros estamos ventilando, los pacientes sobre todo, digamos, con SDRA, ya tienen resistencias pulmonares aumentadas, no tienen un pulmón, digamos, homogéneo. Entonces, lo que se quiere es, tenemos acá en resistencias, atelectasias, el pulmón totalmente cerrado y colapsado, van a tener una alta resistencia pulmonar, uno por el efecto de la vasoconstricción hipóxica, y además por el efecto mecánico del colapso de los alveolos también va a generar que aumenten las resistencias. Y por otro lado tenemos cuando están estos del otro lado, donde están sobredistendiendo, el alveolo me va a colapsar los intraalveolares y me va a aumentar la resistencia. Entonces acá es donde tenemos que encontrar el PIB, digamos, óptimo, que no estamos ni en la atelectasia cerrado ni acá sobredistendiendo, que nos permite tener como unas resistencias pulmonares menores a favor y nos estaremos moviendo, digamos, en la curva fisiológica anterior. Otro concepto importante que tenemos que tener es el de el auto-PIB. El auto-PIB es justamente en algunas patologías, en algunos modos ventilatorios que nosotros, digamos, utilizan, donde va a haber una presión del alveolar siempre por encima de la presión atmosférica. Entonces, las causas pueden ser justamente porque haya un aumento de la resistencia en la aspiración, pues un paciente que tenga asma, un paciente que tenga POC, entonces no va a tener ese vaciamiento porque la resistencia que tiene que vencer es mayor, no va a haber un flujo del aire, o también, digamos, otras cosas que sean aumento del volumen minuto, ventilación, un volumen tidal muy alto, o cosas que le añadan, digamos, en los pacientes ventilados, que le añadan a la resistencia como el tubo endotraqueal o lo demás. Y también un tiempo corto expiratorio nos va a hacer que tengamos digamos, auto-PIB o PIB intrínseco. Entonces tenemos estos tres como patrones, el que es con una hiperinflación dinámica justamente por un flujo limitado, por un flujo limitado, sobre todo de POC, esta que son hiperinflación dinámica sin limitación del flujo, que son cuando tenemos este tipo de patrones que mencioné, un volumen espiral muy alto, un tiempo inspiratorio mayor que el expiratorio, y lo que añade resistencia, y lo otro sería cuando ya no tiene hiperinflación dinámica. Entonces, para esto, diríamos justamente el PIB es una manera de tratar el auto-PIB. Entonces uno diría, bueno, como poniéndole una presión al final adicional mayor no me generaría, digamos, empeoraría esto que ya tengo. Y el punto es justamente teniendo teniendo en cuenta el punto crítico de cierre, y entonces la presión al final de la PIB, presión positiva al final de la aspiración, no me lo empeoraría si no se pone, si esta no supera el punto crítico de cierre. Y ese es el efecto justamente de la cascada, que al tener nosotros aquí una presión, lo que va a hacer es que permita que esto no se colapse, sino que mantenga permeable la vía aérea y pueda haber como una expiración de flujo del aire totalmente. Entonces, el PIB nos ayuda como tratamiento para el auto-PIB. Resumen de los efectos intrapulmonares. Es un poco todo lo que ya mencioné previamente. Entonces, ahora los efectos fisiológicos del PIB extrapulmonar, teniendo en cuenta acá el retorno venoso. Entonces sabemos que la fórmula de retorno venoso con la presión media de llenado sistémico medio es la presión de la aurícula derecha sobre, digamos, la resistencia. Entonces, acá importante que revisamos era sabemos que cuando tenemos un PIB de cero, frente al aumentar una presión, digamos, positiva, lo que nos va a hacer es que nos va a mover la curva de gasto cardíaco hacia la derecha. Entonces pasaríamos de este punto al punto B. Sin embargo, sabemos que hay compensación donde por diferentes mecanismos fisiológicos, aumentando el volumen estresado y también aumentando la tonicidad con una reacción de catecolaminas, lo que va a hacer es que va a desplazar este punto de presión de llenado sistémico hacia abajo y por ende nos va a generar un punto de equilibrio nuevo en la C. Tenemos otros casos diferentes como es en esto, y a ambos pacientes, digamos, ambos casos se le puso el mismo nivel de PIB, pero tenemos otros casos donde aquí efectivamente
donde este método de compensación, donde al aumentar la presión del drenado sistémico, no nos va a generar igual acá como un aumento, un aumento una mejoría, aumento del gasto cardíaco, del retorno venoso, porque tenemos un límite. Entonces, digamos, este puede ser pacientes que no estén reclutando y que justamente lo que me vaya a hacer no permita que se compense y me vaya a tumbar muchísimo más el retorno venoso que el paciente de acá con el mismo pico. Conclusión, entonces, la presión pleural negativa me va a aumentar el retorno venoso. Eso es en respiración espontánea, ¿no? Presión del retorno venoso, aumenta, mejora la precarga del llenado del ventrículo derecho. También, bueno, conclusión, presión espontánea, en respiración espontánea, presión negativa aumenta el retorno venoso. ¿Qué tenemos entonces cuando ponemos la presión positiva? Todo, digamos, lo contrario. Los efectos van a ser que aumentar la presión de la vía aérea, una presión de la vía aérea positiva o una presión alveolar positiva y pleural, lo que va a hacer es una compresión de, primero, los vasos pulmonares, aumenta resistencias pulmonares, también al comprimir, también aumenta la presión intraabdominal, comprime la vena cava y también disminuye el retorno venoso, sobre todo además porque disminuye ese gradiente por el efecto que tiene sobre la presión de la aurícula derecha, y va a aumentar tanto la poscarga del ventrículo derecho como disminuye la precarga del ventrículo derecho. Entonces tenemos la PIP, la dije, acá en la vía media disminuye el retorno venoso y también aumenta la poscarga porque aumenta la presión transpulmonar, comprime aumentando las resistencias pulmonares. Y acá, digamos, también el efecto que se tiene depende también de la patología que tenemos. Cuando hay edema cardiogénico, digamos, ese aumento, esa disminución de la precarga me va a servir un poco para compensar este pulmón que ya está sobrecargado, y también la presión hidrostática me va a permitir que mejore, se utiliza como tratamiento para el edema cardiogénico. Diferente en SDRA, que tenemos que tener más factores en cuenta del área de sobredistensión y reclutamiento, y saber que los pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho son todavía muchos más, no está contraindicado, pero son mucho más sensibles a cualquier cambio de las resistencias de la resistencia a la vascularización pulmonar. Importante también que la perfusión miocárdica también puede estar, digamos, comprometida con los efectos del PIB. Entonces tenemos, en cuanto al ventrículo derecho, recluta alveolos, mejora la oxigenación alveolar regional. Esto lo que puede hacer es que va a haber un aumento, va a generar un aumento de las resistencias de la vasculatura pulmonar, pero también nos puede, acá el efecto, tanto mejorar como empeorar la contracción del ventrículo derecho, cambia, y saber sobre todo que toca limitar el PIB sobre el pacientes que tienen falla de ventrículo derecho y tienen además CRA. Tenemos que tener en cuenta y limitar un poco los efectos del PIB, mirar también el efecto que puede tener la hipercapnia porque nos promueve todavía más la vasoconstricción pulmonar. En cuanto al ventrículo izquierdo, entonces la ventilación positiva nos va a aumentar también la presión pleural. Esta presión se transmite tanto la presión torácica como la presión intravascular izquierda, lo que nos hace, y como nos explicamos la vez pasada también, al transmitir, al aumentar la presión transmural, esta va a ser mucho mayor, lo que nos genera una disminución en la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto hace que justamente sea uno de los tratamientos de soporte para pacientes que tienen shock cardiogénico. Entonces, en cuanto al ventrículo izquierdo, por más de que pueda que por efecto se disminuya la precarga del ventrículo izquierdo por el disminuir la precarga del derecho, al mejorar, el efecto predomina al mejorar la poscarga. Entonces, se utiliza. Entonces, otra de las cosas que tenemos acá es justamente eso que les venía diciendo. Los ventrículos van a tener su función en serie. Entonces, todo lo que pasa en el ventrículo derecho va a transmitirse al ventrículo izquierdo. Entonces, como tenemos una disminución en el retorno venoso, disminución en el retorno pulmonar, es la precarga del izquierdo. Esto también puede hacer que nos genere un efecto negativo, disminuye el drenado ventricular izquierdo, disminuye la precarga del izquierdo y por ende, pues, el volumen sistólico y cae el gasto cardíaco. Y también, por otro lado, como por la interdependencia interventricular, todo lo que pasa en el derecho va a generar un impacto en el izquierdo, hay un desplazamiento un poco del septum
y nos disminuye la compliance del ventrículo izquierdo. Entonces, esto también va a hacer que se disminuya el volumen sistólico y pueda tumbar también el gasto cardíaco. Todos los cambios son, entonces pueden ocurrir ambos, toca un poco ir mirando y por eso es importante pues, monitorizar continuamente a los pacientes. Es el resumen de lo que ya les acabo, digamos, de explicar. Entonces, aquí también de manera gráfica, durante la presión de ventilación positiva, presión transpulmonar, va a tener un efecto directo en el flujo del ventrículo, en la poscarga del ventrículo derecho, porque justamente nos aumenta las resistencias pulmonares. En cuanto a la presión pleural, que también nos va a hacer que disminuya la precarga del ventrículo derecho y también tiene un efecto en la poscarga del ventrículo izquierdo. Lo mismo, entonces aquí lo que les decía, el PIB no directamente ni sube ni baja el gasto cardíaco, no es una relación como directa, sino que depende de todos estos factores que tenemos que tener en cuenta. Pacientes que están hipovolémicos son pacientes que una disminución en el retorno venoso van a tener mucho mayor impacto y nos movemos un poco en esta balanza de acuerdo a los factores fisiológicos de cada uno. Ahora, en cuanto al PIB y la presión intracraneal, la presión intracraneal, es importante saber que nos puede, al aumentar la presión de la intratorácica, lo que hace es que va a generar una compresión también, una compresión en la presión venosa central. Al tener un aumento en la presión venosa central, esto nos va a tener un impedimento en el flujo y en el drenaje de la yugular cerebral, lo que nos puede hacer que comprima todo el sistema de vénulas y nos genere todavía un mayor compromiso de la presión intracraneal. Y también, por otro lado, nos puede producir también, al reducir el gasto cardíaco, en algunos casos, como vimos, también disminuir la presión de perfusión. Esto sobre todo en pacientes que tienen trauma cráneoencefálico, que están, sobre todo, también pierden todos estos mecanismos de autorregulación. Entonces, se cree que, y ese es el escenario que tenemos en muchos de la UCI, pacientes que tienen trauma cráneoencefálico, que además desarrollan un SDRA, y muchos de ellos van a estar ventilados, siempre ha sido el dilema de titulamos o no el PIP, qué tanto PIP ponemos y el efecto que tiene el PIP en la presión intracraneal y en la perfusión cerebral. Entonces acá en este estudio, publicado en el Neurocritical Care en el 2017, justamente quería mirar eso, mirar cuál era el efecto que tenía el PIP sobre la presión intracraneal y el demás efectos, pues parámetros hemodinámicos. Se dieron 341 pacientes, esta cantidad, 28.000 datos apareados, mediciones de PIP y de PIC, y lo que se ve, hicieron una división donde justamente todos esos pacientes tenían que tener SDRA, además de su trauma craneoencefálico, sangrado, más de tener alguna injuria cerebral que requiriera además ventilación mecánica y que tuvieran SDRA, era pulmón sano y los de cera lo dividieron leve, moderado, severo. Y se encontró justamente que había una relación de los pulmones, el pulmón que no tenía SDRA iba a aumentar por cada centímetro de agua que se aumentara la PIP, iba a aumentar 0.14 en la PIC. Y el único, cuando hicieron el análisis multivariado y ajustaron por los factores de confusión, el único que tenía verdaderamente un valor estadísticamente significativo era aquellos pacientes que tenían un SDRA grave con una PAFI menor a 100 y iba a aumentar por cada centímetro de PIB, aumentaba 0.33. Este fue con una P estadísticamente significativa. Y por el otro lado tenemos la perfusión cerebral, donde 1 centímetro de PIB aumentaba en una disminución de 0.85 de la perfusión cerebral, cuando los que tenían también en severa, como pueden ver acá, severa que es la maderita. Entonces, sin embargo, estos cambios, por más de que son estadísticamente significativos, acá en el estudio decían, en la clínica aumentaban muy poco el valor y no eran clínicamente significativos. Entonces, puede que la mayoría no iban a tener apicular, no iban a tener, la mayoría no tenía un efecto en la repercusión de la presión intracraneal y los que sí tenían clínicamente no eran de significativos. Entonces, lesión grave y lo mismo. Este otro estudio, publicado en el 2022, nos muestra sobre todo aquellos pacientes además que tenían una lesión cerebral y los dividieron y los estudiaron en obesos,
incluyeron en el estudio obesos y no obesos. Entonces, justamente acá sabemos que una de las cosas sobre todo sabemos que los obesos tienen una disminución, digamos, de la elastancia de la caja torácica, entonces a ver si estos iban a tener una mayor transmisión de esa presión positiva que se le estaba poniendo y va a tener mayor efecto sobre la PIB. Y las respuestas un poco encontraron, después de que hicieron también el análisis de los variables ajustados, en los obesos sí va a tener un aumento de 5 centímetros de PIB, nos iba a aumentar 0,19 en la PIB y disminuir 0,15, un poco lo mismo, sí aumentaba y encontraron que los no obesos no generaban ningún aumento. Entonces lo mismo, sí generaba, pero no es tan estadístico, no es tan clínicamente significativo. El diafragma, ya de manera, digamos, un poco rápida, entonces tenemos los efectos que tiene el PIB y el diafragma. Acá se ve que cuando tenemos una presión positiva, lo que nos va a hacer constante, lo que va a hacer es que el músculo esté mucho más corto, va a haber una disminución de la superposición de actina y miosina, entonces va a tener una contracción menos óptima. Y luego después este efecto genera además el PIB prolongado, genera una remodelación. Entonces acá como podemos ver, ese es un estudio que hicieron con 30 pacientes, si no estoy mal, sanos, voluntarios sanos, donde se les midió, se hizo resonancia para medir justamente estos cambios al aumentar la PIB 5, 10, 15. Y como pueden ver, la gráfica es supremamente, digamos, explicativa, donde vemos cómo va a haber un aumento, un aplanamiento del diafragma a medida de que va a incrementar el PIB. A medida que aquí está, digamos, normal, de 5, a medida que aumenta, se aplana muchísimo más el diafragma. Y también la eficiencia neuromecánica, es qué tan efectivo es, esto se lo hizo con electromiografía, qué tan efectivo es el impulso eléctrico para producir una contracción. Con esta fórmula, el cambio en la presión transdiafragmática, y el cambio en la actividad eléctrica. Se vio que a medida de que, como pueden ver, aumentábamos la PIB, íbamos aumentando la eficiencia neuromecánica. Y un PIB de 15 disminuía esta eficiencia hasta un 48%. Entonces, estas conclusiones tenemos. Incrementar la PIB de 2 en 2 puede generar que se cambie el aplanamiento del diafragma, las fibras diafragmáticas se acorten y sean mucho menos eficientes en su contracción. Esto es lo que nos hace también, además, que haya una remodelación, engrosamiento diafragmático y que además en estos pacientes va a impactar en los outcomes clínicos con mayor tiempo de ventilación, mayor tasas de reintubación y demás. Entonces, la ventilación Protex también ha cogido en fuerza no solamente tener una ventilación protectora pulmonar, sino también protectora, digamos, diafragmática. Porque sabemos que el efecto del PIB no solamente genera un daño al pulmón, pero también puede generar pues, un daño al diafragma por las cosas que acabo de explicarles. Finalmente, en la presión intraabdominal tengo... No, creo que ya. Por eso. Pilar. Lo último, la presión intraabdominal. También, obviamente, sabemos que al desplazar el diafragma hacia abajo va a aumentar, digamos, la presión intraabdominal, pero entonces este estudio que revisamos era específicamente cómo iba a afectar de acuerdo a los valores específicos en pacientes que estaban ventilados, que tenían lesión, que tenían SDRA, y cuál era su efecto directo en la PIA, la presión intraabdominal. Entonces fueron 30 pacientes que tenían solamente patologías abdominales y tenían SDRA. Se titularon el PIB de 6, de 0, 6 y 12 y los dividieron en dos grupos. Pacientes que previos a la titulación tenían unas presiones intraabdominales mayor a 12 y previos a la titulación tenían menor a 12. Y lo que se ve es justamente aquí como en esta gráfica se explica, en los pacientes que tenían una PIA antes de la titulación aumentada, un cambio de pasar de 20 de PIB, digamos de 0 a 20, nos iba a aumentar 15, nos iba a aumentar, iba a tener un cambio de 15 a 20, perdón, o sea, pasar una PIB de 6 a 12, PIB de 12, nos iba a cambiar la presión abdominal de 15 a 20. Mientras que, digamos, los que tenían inicialmente una presión intraabdominal baja, no iba a tener, este cambio no iba a ser significativo, pasaba
con un PIB de 12 pasaba de 8 a 10. Esto que lo que nos hace tener en cuenta en la práctica clínica, sí hay un aumento, el aumento es clínicamente significativo y deleterio cuando tenemos sobre todo pacientes que de entrada ya van a tener una presión intraabdominal elevada. Conclusiones, la PIP no, en sí misma no es ni beneficiosa ni perjudicial. Tenemos que estar mirando en que todos, digamos, los efectos combinados y los pacientes que son heterogéneos y van cambiando y varían pues de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Conocer importante pues el proceso y la parte fisiológica nos ayuda a entender por qué titulamos la PIP, que se hace constantemente y vamos cambiando en busca de este PIP óptimo y ya, evitar los efectos negativos. Uf, sí, mal, me puse muy nerviosa. No, y creo que inclusive lo comenté antes de empezar, creo que leí demasiadas cosas y demasiados artículos, creo que ha sido el core que más he leído y metí como muchas cosas y leí mucho y me enredé. Ya leí más. Sí, no lo noté, lo sé. Sí, no, creo que sí, lo sentí. Cuando lean muchos artículos, mi consejo para hacer una charla es empezar a buscar cosas comunes para que mentalmente puedan organizar mejor la información. ¿Qué me imaginaría yo de una exposición como esta? El diálogo común y puede sonar pelotudo, pero uno puede probar una diapositiva con toda la anatomía y empezar a desglosar de la cabeza hasta el abdomen, los efectos no, y al final diferenciarlos entre la respiración espontánea y la. Sí, ya con eso quizás puedo organizar un poco esa información. Porque si bien intentó hacerlo de esa manera, estaban creando mucho, cada uno de los órganos, cada vez aparecieron unos motivadores, y esto era lo que pasaba aquí. Sí, no, eso que sí, pero puedo repetir. Puedo hacerlo en perfecto. No, de verdad, o sea, me preparé leí mucho y creo que jugó eso en mi contra un poquito. Intenté hacer una cosa muy completa y todo, pero. Bueno, Carito, yo creo que de las cosas que rescato de tu presentación es que hablas mucho de la fisiología y de conceptos físicos claves, que eso creo que hace que, pues, desde uno hasta el grande, pues,